Hola, queridísimos amigos. Este culebrón va lento y demorado, pero casi todos los días sale alguna sorpresa. Artículo de opinión. Ya se habla de la RV. China reevaluará el yuan. Reevaluación de las divisas. Credit Suisse habla del tema. Las cosas se están moviendo. Algunos lo reconocen abiertamente. Revolución en el mercado de divisas. Estamos en un mundo de monedas débiles. Podría tener consecuencias positivas y negativas. Comenzamos. La RV o revaluación de las divisas era un tema del que solo se hablaba en los foros de Gesara. Pero ahora la novedad es que un banco ha empezado a hablar del mismo tema, al igual que países como China. Credit Suisse habla de la revaluación de las divisas. Los países pueden optar por revaluar sus monedas o repensar sus paridades cambiarias, dice Zoltán Pozsar, jefe mundial de estrategia de tasas de interés a corto plazo en Credit Suisse. Zoltán Pozsar, antiguo funcionario de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro, que ahora es estratega de tipos de interés a corto plazo en Credit Suisse, opina que Estados Unidos está en medio de una crisis de materias primas que está generando un nuevo orden monetario mundial que debilitará al dólar y aumentará la inflación en el hemisferio occidental. Pozsar cree que el dinero nunca volverá a ser el mismo después de la guerra en Ucrania y que puede florecer el Bitcoin como resultado de ello. Pozsar predice la posibilidad tanto de una subida de tipos como de un aumento de la inflación en el mundo occidental. Credit Suisse Group es una empresa de servicios financieros con sede principal en la ciudad de Zúrich, Suiza. Ofrece servicios a clientes privados así como a pequeñas y medianas empresas, una asesoría financiera integral de productos bancarios. En los ámbitos de banca de inversión, así como de intermediario financiero, está al servicio de instituciones y empresas mundiales, organismos gubernamentales y clientela privada. Las acciones nominativas de Credit Suisse Group cotizan en la bolsa de Zúrich y también en la de Nueva York. El grupo emplea a unas 50.000 personas en todo el mundo. Crisis de materias primas. Pozsar dice que la crisis de las materias primas podrían debilitar al eurodólar e impulsar al yuan. El Banco Central de China está en una posición única para respaldar una crisis mundial de materias primas provocada por las sanciones impuestas en respuesta a la guerra, lo que podría allanar el camino para un yuan mucho más fuerte, dijo Pozsar. A su juicio, la crisis que se desarrolla en Ucrania habría provocado una tormenta perfecta en las materias primas que podría debilitar el sistema del eurodólar, contribuir a la inflación en Occidente y amenazan a la estabilidad financiera. El conflicto ha provocado aumentos repentinos en los precios mundiales de las materias primas, empujando los precios del níquel a un nivel récord y el petróleo a un máximo de 14 años. Rusia ha advertido que la prohibición de las importaciones de petróleo ruso podría elevar el costo del barril a $300. Los bancos centrales occidentales, frenados por las sanciones impuestas por sus propios gobiernos, no podrán brindar apoyo como la liquidez de emergencia necesaria para cerrar la brecha del mercado, dijo, y agregó que el Banco Popular de China no enfrenta tales restricciones, por lo que juega con ventaja. Opiniones. Primero, Stephen Mnuchin, quien fue secretario del Tesoro, dijo que la mayor transferencia de riqueza en la historia de la Tierra tendría lugar durante este fin de semana de Pascua. Él sabrá por qué lo dice, y ojalá acierte, pero ya no creo en ninguna fecha, sino en el factor sorpresa. Segundo, frase de Donald Trump, entre comillas. Tenemos inflación, no habría ocurrido. Tenemos Ucrania, no habría sucedido. Probablemente tendrás Taiwán. Eso nunca hubiera pasado. Nada de esto hubiera pasado. Cinturón de seguridad. Taiwán es el siguiente. Tercero, Vincent Kennedy,
espera un reinicio financiero mundial, una revaluación de las divisas y una moneda respaldada por metales preciosos y bienes activos, con el fin de restaurar la paridad en todos los niveles de las finanzas. Está convencido de que habrá una especie de jubileo de la deuda y algún tipo de restauración de los fondos que se tomaron ilegalmente, de modo que al final todos estaríamos mucho mejor que antes. Nuevo orden financiero. Revolución en el mercado de divisas. El gobierno chino prepara al mercado para una revaluación del yuan. Tras fuertes presiones internacionales, Pekín ha anunciado que acelerará la flexibilización del tipo de cambio de su moneda, el yuan, que ha cotizado durante una década cerca de 8,3 unidades por dólar. Eso sí, el gobierno chino rechaza hablar de un plazo de tiempo determinado. O sea, que lo deja en el aire. China acelera la revaluación del yuan en un mundo de divisas débiles. Algunos lo reconocen abiertamente como Japón, otros no, aunque sí lo persiguen con los hechos como Estados Unidos. Pero el caso es que en el contexto actual son mayoría los países que persiguen contar con una divisa más débil como trampolín para impulsar sus exportaciones y reactivar sus economías. Pero toda regla que se precie requiere una excepción, y esta, en el universo de las divisas, la proporciona actualmente China. Definición. Definición de revaluación. Una revaluación de una moneda es un ajuste al alza del tipo de cambio oficial de un país y se calcula en relación con una línea de base elegida. Una revaluación es un ajuste ascendente, calculado al tipo de cambio oficial de un país en relación con una línea de base elegida. La línea de base puede incluir tasas salariales, el precio del oro o una moneda extranjera. La revaluación es lo opuesto a la devaluación, que es un ajuste a la baja del tipo de cambio oficial de un país. La revaluación consiste en el aumento del valor de una cosa, producto, mercancía, o en este caso de una moneda, y por ello se habla de apreciación de la moneda, porque ésta aumenta de valor en relación a otra. La revaluación de la moneda o divisa de un país tiene consecuencias negativas y positivas, afectando o beneficiando a determinados sectores. La revaluación es el aumento de valor de una moneda frente a otra. Sin embargo, no siempre que una moneda mejora su valoración es una revaluación, sino que depende del origen de la decisión del aumento de valor, así como del sistema de tipo de cambio en el que se encuentre. Esta apreciación monetaria puede ser provocada por varias situaciones, como el libre cambio y la oferta y la demanda. Sin embargo, muchas veces se utiliza el término revaluación para referirse a una apreciación monetaria provocada y decidida por las autoridades monetarias de los estados. Si hay un sistema de libre flotabilidad, las monedas ajustarán su valor de forma automática, autorregulándose vía mercado de oferta y demanda de divisa, mientras que en un sistema fijo son las autoridades las que han de mudar este. Una revaluación de las divisas, en muchos casos, es un proceso sano que puede ser íntegro o cambiante dependiendo de ciertos panoramas, pero se debe hacer con lentitud y mucho cuidado hasta dar con el ajuste necesario para evitar el colapso del mercado. Es decir, que es preciso que se evalúe poco a poco el movimiento de las monedas para que sea justa la revaluación de las divisas. Por otra parte, el sentido de pertenencia en muchos casos hacia la revaluación de las divisas converge por una parte o por otra, en cierto modo por la parte de la reinversión y en otras por la parte de la recesión. Por otro lado, la revaluación de las divisas es tan incierta que en cualquier punto se puede producir un pequeño corte que obligue a las reinversiones a que las reinversiones se hagan más especulativas. Pero esto es mucho camino que recorrer para ciertos inversores a corto plazo. Mercados. Primero, Wall Street arranca al alza la temporada de resultados pese al lastre de la banca. Segundo, BlackRock espera que la Fed no subirá los tipos de interés por encima del 2%. Tercero, Canadá sube su tasa de interés en medio punto, el mayor aumento en 22 años. Cuarto, cae el precio del petróleo. Los operadores sopesaron una acumulación mayor a la esperada en las existencias de petróleo contra el ajuste de la oferta mundial. Quinto, el alto precio de la gasolina ocupa una gran parte del aumento del gasto minorista de marzo. Sexto, las tasas hipotecarias se disparan al nivel más alto en más de una década. Incluso los compradores de viviendas adinerados están sintiendo la carga,
A medida que las tasas de interés por los préstamos hipotecarios superan el 5%, se está deteniendo el auge relacionado con la crisis en la compra de segunda vivienda. Séptimo, el yen continúa su caída y toca su mínimo frente al dólar en 20 años. Octavo, Ucrania dice haber alcanzado un buque insignia ruso y Moscú aduce un incendio. Crisis de suministros. Primero, la crisis eleva el precio del huevo en todo el mundo. Segundo, la crisis deja a más de 250 millones de personas en la pobreza extrema. Inflación. Primero, la inflación puede haber tocado techo o tal vez no. Segundo, Elon Musk recomienda invertir en cosas físicas como una casa cuando la inflación sea alta. Tercero, Elon Musk apunta a Twitter con una oferta de adquisición en efectivo de 41.000 millones de dólares, Dijo que se debe privatizar el gigante de las redes sociales para crecer y convertirse en una plataforma para la libertad de expresión. Europa. Primero, la Unión Europea está probando detectores de mentira en sus fronteras de Hungría, Letonia y Grecia. Segundo, suben las acciones europeas debido a que el Banco Central Europeo adoptó un enfoque más suave que su homólogo estadounidense, al señalar un endurecimiento de la política monetaria. Tercero, el Euribor en positivo, primera subida de tipos en la eurozona. Cuarto, Lagarde dice que la guerra está avivando el riesgo de inflación en la zona euro. Quinto, Lagarde dice que la guerra dispara los precios, pero no da más pistas de cuándo concluirá las compras de deuda, ni de cuándo subirán los tipos de interés. Sexto, el Banco Central Europeo terminará sus compras de deuda en el tercer trimestre del año, pero no dice cuándo. Exactamente, no dice el día, claro. Las compras netas mensuales en el marco de su programa de compra de deuda tendrán un importe de 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones de euros en mayo y 20.000 millones de euros en junio. Séptimo, el BCE se guarda un as en la manga ante la inminente retirada de estímulos y la subida de tipos. Octavo, el BCE podría mostrar un tono más agresivo ante la elevada inflación. Noveno, el euro prolonga su caída ante la reducción de las apuestas de subida de los tipos del Banco Central Europeo. El euro prolongó su caída el jueves, ya que los comentarios de la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se tomaron como una señal de que el banco no tenía prisa por aumentar los tipos raros de interés. Décimo, el BCE se apega a los planes de ajuste, pero mantiene abiertas las opciones. El Banco Central Europeo se apegó el jueves a sus planes de finalizar finalmente su programa de estímulo en el tercer trimestre, pero no dio más pistas sobre su calendario, destacando las incertidumbres relacionadas con la guerra. Undécimo, Gran Bretaña planea enviar emigrantes a Ruanda con una postura de asilo más dura. Duodécimo, Zelensky rechaza la visita del presidente alemán por los vínculos con Nord Stream. Decimotercero, Jerusalén celebra el Jueves Santo, esta vez sin restricciones y con muchos peregrinos. España. Primero, siguen bajando los carburantes en la Semana Santa más cara de la historia. Segundo, la electricidad dispara la inflación en marzo hasta un 9,8%, la más alta desde 1985. Tercero, el IBEX 35 lidera los ascensos en Europa gracias a las turísticas y a Telefónica. Cuarto, la banca española acumula 2 meses sin peticiones de financiación al BCE. Quinto, el Banco Santander vuelve a ganar tracción y potencial hasta el 27%. Sexto, España protesta por la llegada a Gibraltar de un submarino nuclear de Estados Unidos. Séptimo, alertan de un nuevo método para robar a los usuarios de los cajeros automáticos. Se trata de un sistema que vienen utilizando desde hace años. Cámaras diminutas, pero que ahora se camuflan bajo la apariencia de un tornillo. La pieza pasa prácticamente desapercibida para las personas que utilizan este servicio, porque apenas se ve y parece formar parte de la estructura de la máquina. Pero en su interior hay una cámara inalámbrica oculta que registra todos los movimientos de las víctimas. Hispanoamérica.
Primero, Cuba ha dejado de aceptar deportaciones de cubanos procedentes de Estados Unidos. Segundo, Rusia admite la gravedad del cese de los envíos de litio de Argentina y Chile. Tercero, Argentina coloca su deuda en el mercado local por 2.083 millones de dólares. Cuarto, avanza el proyecto alternativo de retiro de pensiones en el Congreso de Chile para frenar la iniciativa que discute el Parlamento para una extracción masiva del 10% de los fondos. Quinto, 10.000 detenidos en El Salvador en amplia represión contra las bandas maras. El presidente Nayib Bukele dice que la guerra contra las pandillas continúa a pesar de las preocupaciones expresadas por grupos de derechos humanos y otros observadores. Sexto, el arrastre de caudas de Quito, un ritual santo que se resiste a la extinción. La Catedral Metropolitana de Quito acogió este miércoles a cientos de fieles en el tradicional arrastre de caudas, una antigua celebración católica de Semana Santa que se resiste a la extinción, tras su desaparición en ciudades como Sevilla en España o Lima en Perú. Séptimo, la evidencia más temprana del calendario maya encontrada dentro de una pirámide guatemalteca. Un glifo que representa un día llamado 7 Venado, en fragmentos de un mural que datan del siglo III a.C., encontrado dentro de las ruinas de una pirámide en Guatemala, marca el uso más antiguo conocido del calendario maya, uno de los renombrados logros de la cultura antigua. Que es genial el calendario maya, absolutamente genial. Octavo, descubren un antiguo terremoto tan poderoso como el más grande jamás registrado. El gran terremoto de Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960, tiene el dudoso honor de ser el mayor seísmo registrado por el ser humano. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por una colaboración internacional de investigadores geólogos y arqueólogos ha descubierto que Chile también podría ser el escenario protagonista de un antiguo superterremoto que igualaría la magnitud registrada en 1960. El trabajo presenta evidencias de un evento sísmico ocurrido aproximadamente hace 3.800 años, tan poderoso que dejó marcas duraderas e identificables en el desierto de Atacama. Noveno, la NASA y SpaceX fijan el 23 de abril como la nueva fecha para el despegue de la Crew 4 a la Estación Espacial Internacional del Centro Espacial Kennedy en Florida. Crew significa tripulación, para el que no lo sepa. Criptomonedas. Primero, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin se mantienen firmes. Segundo, aumenta el precio del Bitcoin, pero las ballenas están haciendo olas, lo que indica que no podría durar. O que podría no durar, mejor dicho. Tercero, el precio de la criptomoneda Bitcoin Cash ha subido más de un 8% en 24 horas. Cuarto, el precio de la criptomoneda Solana subió más de un 3% en 24 horas. Quinto, Ethereum retrocede aunque las expectativas siguen siendo positivas. Sexto, todas las criptomonedas podrían colapsar, opina Michael Lewis. La criptomoneda ha dividido la fila de celebridades en dos campos: impulsores y escépticos. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.